Buenos días compañeros, nosotros somos el grupo B1. En esta mañana nos toca hablar de la NIF 13, medición del valor razonable, y los integrantes del grupo B1 se integran de la siguiente forma: con mi compañero Carlos Carranza, Cristian López, Rudy Lionel Cifuentes, mi persona Germán Taqué, Miguel Marín y Carlos García. La NIF 13 tiene como título medición del valor razonable. La NIF 13 tiene como objetivo explicar la forma de medir el valor razonable en la información financiera. No se exigen mediciones del valor razonable, además de las que ya se requieren por otras normas de la NIF, y no se pretende establecer normas de valoración a efecto de las prácticas de la valoración al margen de la información financiera. En otras palabras, el objetivo de la NIF 13 es explicar cómo se debe medir el valor razonable y bajo qué parámetros se debe realizar la medición del valor razonable. El alcance de la NIF 13 establece que esta NIF se debe aplicar cuando otra NIF lo requiera o permita la medición al valor razonable o información a revelar sobre mediciones a valor razonable y mediciones tales como valor razonable menos el costo de venta basadas en el valor razonable o información a revelar sobre esas mediciones, exceptuando por lo que se especifica en el párrafo 6 y 7. La primera restricción dice que los requerimientos sobre medición e información a revelar de esta NIF no se aplicarán a los elementos siguientes: todas aquellas transacciones con pagos basados en acciones que deben estar dentro del alcance de la NIF 2, pagos basados en acciones. También las transacciones de arrendamientos contabilizados de acuerdo a la NIF 16, arrendamientos. Y por último, se debe exceptuar la medición que tengan alguna similitud con el valor razonable, pero que no sean valor razonable tales como el valor neto realizable de la NIF 2 o la NIF 36, deterioro del valor de los activos. La siguiente restricción establece que la información a revelar requerida por esta NIF no se requiere para los siguientes elementos: A. Activos de plan medidos a valor razonable de acuerdo a la NIF 16, beneficios a los empleados. B. Inversiones en un plan de beneficios por retiro, medidos por la NIF 26, contabilización e información financiera sobre planes de beneficios por retiro. Y por último, el inciso C, que habla de los activos para los que el importe recuperable es el valor razonable menos los costos disponibles de acuerdo a la NIF 36. Dentro de la medición de la NIF 13 nos da una pequeña definición de valor razonable y dice que esta NIF define como valor razonable el precio que sería recibido por vender un activo o por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. En otras palabras, esto quiere decir que es un concepto utilizado en contabilidad y que se refiere al precio que se podría pagar por un activo o pasivo en una transacción, siempre que los participantes estén debidamente informados y no exista nada que les impida efectuar esa transacción. Siguiendo con la presentación, platicaremos sobre el punto que nos menciona la norma internacional de información financiera, el cual habla sobre el activo o pasivo. Nos menciona que la medición del valor razonable se determina directamente a un activo o un pasivo concreto, por lo cual, al medir el valor razonable, toda aquella entidad que realice esta gestión deberá de tomar en cuenta las características del activo o del pasivo que se encuentra realizando, por lo cual
Todas aquellas características se deben de tomar en cuenta y nos menciona la norma que entre ellas puede estar la condición y localización del activo y las restricciones, si las hubiera, sobre la venta o uso del activo. La norma internacional de información financiera también nos menciona que el valor razonable se medirá a todo aquel activo o pasivo que pueda ser un activo o un pasivo considerando de forma independiente, como por ejemplo un instrumento financiero o un activo no financiero, y también nos habla sobre un grupo de activos o un grupo de pasivos, el cual puede ser una unidad generadora de efectivo o un negocio. Una medición al valor razonable se supondrá que el activo o el pasivo se intercambiará en una transacción ordenada entre participantes del mercado para vender el activo o transferir el pasivo. Una medición al valor razonable supondrá que la transacción de venta o la transferencia tenga lugar en el mercado principal del activo o del pasivo, o en ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o el pasivo. Una entidad medirá el valor razonable de un activo o un pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado actúan en su mejor interés económico. El precio es el valor razonable del activo o del pasivo. Así se puede resumir la parte que nos menciona la norma internacional de información financiera, la cual nos dice que el valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un activo en una transacción ordenada. Las condiciones de mercado presentes determinan este precio, independientemente si ese precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. El precio de mercado principal, utilizado para medir el valor razonable del activo, no se ajustará por los costos de transacción. Tenemos que tomar en cuenta que los costos de transacción se contabilizarán de acuerdo con otras mismas. Siguiendo con la exposición, compañeros, la NIF nos habla acerca de la aplicación a activos no financieros. En la NIF 13 nos indica que una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante de mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización de este activo en su máximo y mejor uso, mediante la venta de este a otro participante de mercado que utilizaría este activo en su máximo o mejor uso. Asimismo, la norma en su párrafo número 29 nos indica que el máximo y mejor uso de un activo no financiero tendrá en cuenta la utilización del activo que es físicamente posible, que es legalmente permisible y financieramente factible. Y para ello nos da 3 enunciados, en el cual nos indica que un uso que es físicamente posible tendrá en cuenta las características físicas del activo que los participantes del mercado le puedan dar al mismo. También tenemos la parte legalmente permisible y nos dice que un uso que es legalmente permisible tendrá en cuenta las restricciones legales para la utilización del activo. Y para finalizar nos indica acerca de la parte financieramente factible y nos dice que un uso que es financieramente factible tendrá en cuenta una utilización del activo que es físicamente posible y legalmente permisible, genera un ingreso o flujos de efectivo adecuados. Asimismo, la NIF 13 nos habla de la aplicación que se debe de tener hacia los pasivos a instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Para ello nos indica que el valor razonable supone que un pasivo financiero o no financiero o un instrumento de patrimonio propio de una entidad se transfiere de un participante de un mercado a otro. Asimismo, esta transacción se hace bajo el supuesto que un pasivo permanecería en circulación y se requeriría el participante del mercado receptor de la transferencia para satisfacer la obligación. Y B, un instrumento de patrimonio propio de una entidad
permanecería en circulación y el participante del mercado receptor de la transferencia cargaría con todos aquellos derechos y responsabilidades asociados con el instrumento financiero. Asimismo, la norma hace referencia al riesgo de incumplimiento y nos indica que el valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento. El riesgo de incumplimiento incluye, pero no puede limitarse al riesgo de crédito propio de una entidad. El riesgo de incumplimiento se supone que es el mismo antes y después de la transferencia del pasivo. Esto quiere decir que al medir el valor razonable de un pasivo, una entidad tendrá en cuenta el efecto de su riesgo de crédito, cualesquiera que sean otros factores que puedan influir en la probabilidad de que la aplicación se satisfaga o no. Los dejo con mi compañero. Buen día, compañeros, pues siguiendo con la exposición en la aplicación de activos y pasivos financieros con posiciones en compensación de riesgos de mercado o riesgos de crédito. Pues esto no es nada más y como ejemplo les puedo dar de que una empresa decide mantener este tipo de activos o de pasivos en el mercado, como ejemplo bonos, pagarés o letras de cambio. Estas como tal están expuestas a riesgo de mercado y riesgo de crédito por sus transacciones, y la NIF pues nos establece dos formas de medir su valor. Uno es el valor razonable y el otro pues es el método del costo. Por medio de este caso, pues la NIF nos establece una excepción o una forma de establecer que si queremos saber o medir si estamos dentro de un nivel de riesgo de mercado o riesgo de crédito, pues podemos medir nuestras inversiones o nuestros activos o nuestros pasivos por el método del costo. Esto pues nos servirá para saber en qué nivel estamos de riesgos y cuál podemos tomar. Como ejemplo les puedo poner estos activos que podría ser como las monedas, como los billetes, como los depósitos bancarios, la deuda a corto plazo, y también pues se habla del pasivo por la corriente. Siguiendo con la exposición, compañeros, les comento que el valor razonable El primer enfoque es el enfoque de mercado. La principal característica de este enfoque es de que debemos utilizar productos o servicios similares al que estamos evaluando, o bien de empresas de nuestro mismo carácter para poder determinar su valor.
El siguiente enfoque es el enfoque del costo. Este pues es la reposición corriente, en el cual utiliza para medir el valor razonable de activos tangibles que se utilizan en la combinación con otros activos u otros pasivos. Y el último, que es el enfoque del riesgo. Este pues lo que hace es traer los valores futuros de ingresos y de gastos al valor presente, es decir, cuando se utiliza el enfoque del ingreso, la medición del valor razonable pues se refleja en las expectativas del mercado presente sobre importes futuros. Eso sería por mi parte, y pues seguimos con el siguiente compañero. Buenos días, compañeros. Para continuar con la exposición de la NIF 13, les voy a hablar de lo que es datos de entrada para las técnicas de valoración. Acá la NIF nos refiere a un principio general, y en este principio general pues nos da con ciertos puntos importantes, que son que las técnicas de valoración se deben medir al valor razonable y deben de tratar de maximizar el uso de datos de entrada observables y minimizar el uso de datos de entrada no observables. Datos de entrada basadas en precios comprador y vendedor. A este efecto pues la NIF 13 nos refiere a cuando para un activo o un pasivo hay un precio de comprador y un precio de vendedor, se debe de utilizar el valor más representativo, independientemente en donde esté clasificado en la jerarquía del valor razonable. En cuanto a la jerarquía del valor razonable, la NIF nos indica que para incrementar la coherencia y comparabilidad de las mediciones del valor razonable e información a revelar relacionada, esta NIF establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en 3 niveles los datos de entrada de las técnicas de valoración. Datos de entrada del nivel 1. Acá se refiere a que son precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos y pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de emisión. Por ejemplo, los instrumentos financieros o las acciones. Por ejemplo, en las acciones pues el mercado activo pues, es la bolsa de valores. Estos datos se clasifican en nivel 1. Datos de entrada del nivel 2 son distintos de los precios cotizados incluidos en el nivel 1, que son observables para los activos o pasivos directa o indirectamente. Pues acá la norma se refiere a que son valores obtenidos de mercados no activos o de activos similares. En cuanto al datos de entrada del nivel 3, pues son datos de entrada no observables para el activo o pasivo. Acá la norma se refiere a que son modelos económicos o cálculos financieros que debemos de realizar para obtener el valor razonable de activos o pasivos. Por último, tenemos la información a revelar de la NIF 13. Acá pues la NIF nos indica 2 puntos importantes que debemos revelar. A, para activos y pasivos que se miden al valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente en el estado de expansión financiera. Pues acá debemos revelar el reconocimiento inicial, las técnicas de valoración y los datos de entrada usadas para desarrollar esas mediciones. Y B, pues las mediciones del valor razonable recurrentes utilizando datos de entrada no observables, pues debemos revelar el efecto de las mediciones sobre el resultado del periodo u otro resultado integral para el periodo. Únicamente con eso estamos culminando la exposición de la NIF 13, compañeros. Muchas gracias por su atención.